Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad estoy un poco sobrecogido por las palabras tan emotivas que me ha dirigido Leopoldo. Quiero agradecer a la Sociedad Española de Psiquiatría Forense porque me ha invitado una vez más a formar parte de este club selecto que se reúne periódicamente en distintas ciudades españolas y que además tiene para mí pues, el mérito extraordinario de que, contando con unos medios económicos limitados, etcétera, pues se celebre el 23º simposio. Eso no es muy habitual que una sociedad científica pues, pueda celebrar 23 ediciones continuadas en relación con este tema formativo y además constituido por profesionales entusiastas, bueno, tan entusiastas como que están un sábado por la tarde a estas horas en una tarde barcelonesa y que el resto de la semana están trabajando cada una en sus ocupaciones profesionales. Para mí realmente eso es admirable y por tanto también quiero agradecer a todos los asistentes el que estén aquí presentes en este momento. Bueno, dicho esto, quería entonces ya ir directamente a abordar el tema de mi intervención. Cuando vi un poco el preprograma, bueno, se me ocurrió, y así se lo propuse a Leopoldo, que el tema que podía abordar era algo relacionado con los celos patológicos en la relación de pareja, puesto que el Congreso se centraba mucho en temas, aunque no exclusivamente, pero sobre todo en temas relacionados de violencia contra la pareja o violencia de género. Yo quería fijarme en esta parcela en particular, realmente del ámbito de los celos, pues que creo que es un fenómeno importante. Y creo que es un fenómeno importante porque los celos constituyen un fenómeno complejo, constituyen, por una parte, una especie de dimensión de personalidad, constituyen también una emoción, pero una emoción compleja, como luego lo comentaremos, y constituyen también un estado patológico en un momento determinado. Se trata, por tanto, cuando hablamos de celos, de un término polisémico, que tiene significados distintos. Bueno, y vamos a tratar de ir desgranando algunos de estos aspectos, y luego tiene también una particularidad de que es muy resistente al tratamiento en el caso de los celos patológicos. En el resto no requiere realmente, propiamente, un problema de un aspecto de tratamiento. Vamos a ver. Decía que, en cierto modo, es una dimensión de personalidad a la que luego me referiré y también realmente es una emoción, los celos. Las emociones, como ya conocen, son fundamentalmente afectos bruscos, transitorios que tenemos las personas, a diferencia de los sentimientos, que son estados afectivos menos intensos y más duraderos, y que normalmente se ponen en marcha ante la presencia de un estímulo exterior, de un estímulo externo, en algunas ocasiones puede ser interno también, pero suele ser externo, y que muchas veces además, en el caso de las emociones, se reflejan en una expresión corporal, y concretamente en la expresión de la cara. Me refiero a que una persona cuando se irrita, cuando está alegre, cuando está temerosa, expresa corporalmente ese tipo de situación, digo, cosa que no se da propiamente en el ámbito de los sentimientos. Por tanto, todas las emociones son múltiples y además tienen una función supervivencial o una función adaptativa. Quiero decir que en principio son positivas. Aquí me refiero a las más negativas, por así decirlo, digamos, dejo de lado la alegría y bueno, los demás aspectos positivos. Me refiero a emociones negativas como la ansiedad, que tiene una función adaptativa de evitar el peligro, es un sistema de alarma que se enciende y que nos pone en la pista de que podemos encontrarnos ante un peligro. Otra cosa es que se trate de una ansiedad patológica y que se dispare esa alarma, digamos, cuando no hay peligro. Pero en principio la ansiedad responde, por tanto, a una función supervivencial. La tristeza también tiene un fenómeno adaptativo, no la depresión. Hablo de la tristeza como emoción porque cuando una persona está triste, y además lo refleja muchas veces en la cara, en su expresión, sirve para que las personas que estén a nuestro alrededor nos den un apoyo extra emocional por las circunstancias en que podamos realmente encontrarnos. La ira presenta también un fenómeno adaptativo, sirve para huir, sirve para protegernos, sirve para defenderse
ante el objeto, el animal o la persona que realmente puede agredirnos en un momento determinado. De manera que son funciones que tienen ese carácter adaptativo. Los celos, dentro de ciertos límites, tienen también un aspecto positivo, y es que aseguran, digamos, la estabilidad de la relación. Es decir, tenemos celos de aquello que nos importa. Bueno, ahora me estoy refiriendo exclusivamente al ámbito de la pareja, pero también hay celos, digamos, paterno-filiales y celos entre amigos, pero bueno, dejo todo eso de lado. Digo que aseguran, en cierto modo, la estabilidad de la relación. Es un fenómeno universal. Fíjense que a veces se pensaba de que los celos eran una cosa típica, pues, de los países latinos, ¿no? Y que los nórdicos eran, por ejemplo, mucho más fríos, y eso realmente es una falsedad. Quiero decir que probablemente los latinos a lo mejor somos más primitivos en la expresión de nuestro afecto, o más expresivos en la forma de manifestarlo, pero realmente el dolor que suponen unos celos cuando son intensos lo experimentan cualquier tipo de persona y en cualquier latitud, porque son un fenómeno universal como el resto de las emociones. De hecho, sin que tenga, eso tendría otros análisis que habría que matizar, gran parte de aquellas estructuras, digamos, de relaciones interpersonales entre hombre y mujer, bueno, entre hombre-hombre, me refiero entre hombre y mujer como paradigma de la relación entre personas que sienten una atracción sexual, cuando se ha intentado superar ese modelo, pues en forma de comunas, del movimiento hippie, etc., todas estas experiencias en general han fracasado, porque una cosa es que intelectualmente una persona intente superar lo que es el sentimiento de celos, y otra cosa es lo que uno sienta. Y el sentimiento está ahí presente, y entonces, aunque uno intelectualmente pueda concebir una situación, si eso le genera un sufrimiento, pues eso está abocado realmente, como digo, al fracaso. Quería eso señalar, y además también otro dato importante en este aspecto de los celos, por tanto, que dentro de ciertos límites tiene un aspecto positivo. Y además tienen, por otra parte, dentro de lo que podemos entender por celos, es una reacción de malestar emocional ante lo que se percibe como una amenaza real o no real para la relación de pareja, sin entrar en definiciones más complejas. Fíjense que en la misma etimología de los celos es un término también un poco complejo. Cuando hablamos de celos en singular, es decir, cuando hablamos de celo, aunque es un término que ha caído un poco en desuso, pero tiene un aspecto positivo que denota cuidado, interés, esmero. Me refiero cuando una persona se toma ejerce la profesión con celo, quiere decir un aspecto positivo del cuidado con que lo ejerce. En cambio, cuando estamos hablando de celos, se convierte en un aspecto negativo, e incluso los adjetivos que se aplican al ámbito de los celos no dejan de ser adjetivos que denotan, me refiero lingüísticamente, un concepto de sufrimiento por aquel quien los padece. Me refiero al sentirse abrasado por los celos, reconcomido, corroído por los celos. Vamos, recojo algunos de los adjetivos que en castellano se utilizan cuando estamos hablando de esta situación. Por otra parte, ¿qué podemos decir cuando hablamos de los celos? Vamos a ver, en los celos, desde mi punto de vista, hay 4 componentes importantes que tomar en consideración. Bueno, uno puede ser obvio, que es el amor, o lo que se entiende por amor a la pareja. Uno no se siente celoso de aquella persona a la que no profesa un sentimiento de afecto, de cariño, de amor, de enamoramiento, etc. Un segundo componente importante es el sentido de posesión. Es decir, el concepto de que esa persona a la que yo amo es mía y exclusivamente mía. Los mismos términos en castellano que utilizamos de mi esposa, mi mujer, mi marido, mi pareja, utilizamos adjetivos posesivos. Es más, incluso el hecho de que no deja de ser casual que esté emparentado el mismo término de esposas para referirse a las manillas con que se sujeta a los presos, pues no deja de tener un cierto carácter referencial que no es casual en relación con este término al que me estoy refiriendo. Y ese sentido de posesión está vinculado con el temor a la pérdida. Me refiero, la persona, si yo tengo a alguien en propiedad a quien quiero, lo que más pánico me suscita es que pierda a esa persona, que esa persona me abandone, me deje, etc.
En cualquier caso hay que distinguir que no hay que confundir lo que es la posesión o la posesividad con lo que son los celos. Porque en el ámbito, por ejemplo, de la violencia de pareja nos encontramos con personas que son muy posesivas, es decir, que anulan a la otra persona porque la tienen permanentemente controlada, porque quieren tenerla en función de la dependencia emocional que han establecido con ellas, pero sin embargo no son celosas, porque no desconfían de la otra persona, no piensan que la otra persona en ese momento pues tenga una relación con otra posible persona. Y por tanto entramos en el elemento de diagnóstico diferencial de la posesividad con los celos. En la posesividad están los otros tres componentes, pero falta el cuarto. Para que haya celos tiene que haber la sospecha o la certeza de la existencia de un rival. Entonces ya no solamente es que me va a abandonar mi pareja, sino que además lo va a hacer por otra persona. Con lo cual, con todo lo que eso entraña de humillación, de déficit de la autoestima, de aspectos comparativos con la persona de la otra pareja, digo que puede ser la sospecha, como puede existir a veces en ciertos celos pasionales, o la certeza, como puede existir a veces en ciertos celos delirantes, por así decirlo. El sufrimiento del celoso, luego hablaremos de la víctima, pero ahora estamos hablando de la persona que experimenta los celos, tiene que ver con la pérdida del amor, con la transferencia del amor a otra persona e incluso con una infidelidad mental, con lo cual es muy difícil, digamos, desmentir al celoso. ¿Por qué? Porque al margen de que se ponga de relieve que esos celos no están justificados, bueno, si están justificados tiene otro nombre, es decir, que si al margen de que digamos que no están justificados esos celos, la persona puede no darse por convencida, puede no tomarlo como prueba de realidad, porque puede considerar que hay una infidelidad mental, es decir, que la otra persona está pensando, por ejemplo, en un antiguo novio, o está pensando en otra posible persona que pueda conocer y que tiene más valía que yo. Y claro, yo lo que puedo comprobar en todo caso es los mensajes que tiene en el WhatsApp, las llamadas telefónicas que recibe, los objetos personales que tiene en el bolso o los horarios que tiene en el trabajo, etc. Pero lo que no puedo adivinar es el tipo de pensamientos que tiene, con lo cual entramos en un bucle del que es muy difícil y en los casos más graves prácticamente imposible salir, por este concepto que estoy refiriéndome de la posible infidelidad mental. Pero es que además, como antes señalaba, los celos tienen un carácter universal, lo he dicho antes. Aparecen frecuentemente en el ámbito de la literatura, pues quizás el ejemplo más significativo o más citado ha sido el de Shakespeare en su obra Otelo, el Moro de Venecia, donde el sargento Iago, pues atormentado por lo que él denomina el monstruo de los ojos verdes, que son los celos, pues llega a convertirse en un ser vengativo, mezquino y ruin, ¿no?, por así decirlo. Eso lo hemos visto también en el ámbito de la música, por ejemplo, en la ópera, tantas veces representada, en la ópera Carmen de Bizet, llevada por otra parte al cine, en donde don José, abrumado por los celos que tiene respecto al torero Escamillo, pues intenta conquistar una otra vez a Carmen y al ver que no lo consigue, pues llega a apuñalarla en concreto. Se ha visto reflejado en ese ámbito o en el ámbito de la pintura. Buena parte de la pintura andaluza del cordobés Romero de Torres pues aparece con ese realismo gráfico con que pinta, por ejemplo en Cante Hondo, el drama de la mujer que se siente abandonada o que siente el problema de los celos. Esto que refleja la literatura es un reflejo de lo que estaba refiriéndome antes, que a nivel universal. Bueno, los componentes de los celos se ponen en marcha, como he dicho antes, porque existe, por una parte, digamos, un afán de posesión. La persona, digamos, es mi pareja y además existe una fidelidad pactada, explícita o implícitamente. Otra cosa es que esa fidelidad no sea para toda la vida, pero lo que sí se pacta, por así decirlo, es una especie de, como en todo caso, de monogamia sucesiva, pero realmente en el tiempo que dure la relación se pacta, como digo, explícita o implícitamente una fidelidad. Digo en general, ahora se habla de fenómenos de poliamor y bueno, ya hay otras cosas, pero en general digo que muchos de estos fenómenos son efímeros y están abocados en parte al fracaso por las razones a las que me refería antes. Y por otra parte porque hay un desprestigio
social de la infidelidad. Es decir, el que la persona sea infiel, que pierda a su pareja y la pierda por otra persona, implica un déficit en la autoestima, todavía mucho más manifiesto en el caso de los hombres, por así decirlo. Bueno, de hecho, existe incluso la misma expresión de cornudo, se aplica a un hombre, pero no existe la expresión de cornuda, por así decirlo. Quiero decir que eso denota probablemente el carácter, no digo que no sufra una mujer por esta situación, lo que digo es que en el caso del hombre, ese déficit de autoestima unido probablemente pues, a una cultura machista, a una cultura de propiedad respecto a la mujer, todavía se vive con un nivel pues, de mucha más intensidad. Bueno, los celos pueden aparecer, me refiero, en cualquier momento de la relación. Pueden aparecer al comienzo, me refiero en la fase de enamoramiento, en la fase de estabilidad, en una fase de infidelidad más o menos esporádica e incluso en los momentos de la ruptura final. Pero suele haber a veces ciertos momentos críticos en donde aparecen con más frecuencia, coyunturalmente. Por ejemplo, al comienzo de la convivencia, me refiero cuando todavía esa pareja no tiene una compenetración, o cuando nace un hijo, por ejemplo, y entonces hay una rivalidad en cuanto al aspecto de los afectos, cuando aparece un nuevo trabajo por parte de la pareja, quiero decir, el nuevo trabajo lo que implica de nuevos compañeros de trabajo, nuevas relaciones y entonces la aparición de posibles nuevos rivales, o cuando hay un éxito profesional, sobre todo por parte de la pareja. Claro, muchas parejas parten de situaciones simétricas cuando son jóvenes, pero al cabo de 5 o 10 años, cada uno de ellos tiene una trayectoria profesional y puede ser que ella, por ejemplo, pues destaque más que él profesionalmente, y ese éxito profesional pues, puede llegar a hacer pensar a él que, como está ahora en una situación de superioridad, pues va a buscar una persona de más valía, por llamarle de alguna manera, que él. Es decir, pueden aparecer en cualquier momento, aunque estos son algunos de los momentos críticos en que se exacerban los celos con mayor frecuencia. Bueno, los celos son más frecuentes en hombres, pero aparecen en uno y otro sexo. Lo que ocurre es que aparecen a veces con una sintomatología distinta. En general, en el caso de los hombres, están más vinculados a la ira y a la agresión. Es decir, la persona no acepta esa transgresión que supone real o imaginariamente el hecho de que la otra persona le haya hecho un desplante y entonces adopta un comportamiento agresivo respecto a la víctima, modulado por una situación emocional de la ira. Sí, porque debo decir que cuando he hablado de emociones, no lo he dicho antes, los celos son una emoción muy complicada, muy compleja. Quiero decir que probablemente están constituidos por emociones primarias. O sea, es una emoción secundaria constituida por emociones primarias que tienen componentes de ansiedad, componentes de ira, etc., y lo cual lo hace, por así decirlo, más complejo, por así decirlo. Y en el caso de las mujeres muchas veces se manifiestan los celos en forma de conductas de tristeza y depresión y en forma de autorreproches. Pues, ¿qué he hecho mal para no conseguir tenerlo a mi lado? ¿O qué he hecho mal para que él se haya fijado realmente en otra persona? Etcétera. Son con frecuencia algunas de las manifestaciones que a nivel clínico se pueden realmente manifestar. Pero es que además, para complicar todavía un poco más las cosas, a veces los celos se pueden llegar a manifestar de forma retrospectiva, lo que llamamos celos retrospectivos. En este caso, el ámbito, o sea, lo que constituye una amenaza no es un rival actual, sino son relaciones anteriores que se viven como amenazantes. Es decir, el hecho, son más frecuentes en hombres, por ejemplo, el hecho de que el hombre se sienta celoso de un novio que tuvo ella y al que en muchas ocasiones no ha conocido siquiera. Todavía si no ha conocido es mucho peor, y entonces que puede verlo a través de una foto, a través de una situación, y entonces esto supone realmente una auténtica amenaza en algunos casos, en este caso de celos retrospectivos, cuando piensa el hombre en este caso que la pareja está pensando en él, por aquello de la infidelidad mental a la que antes me refería, o está pensando que él es inferior, o sea, el sujeto es inferior a la pareja anterior, inferior a nivel sexual, a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel divertido, en fin, en todo lo que constituye los distintos componentes de la relación. Y estos celos retrospectivos generan realmente un gran nivel de sufrimiento, porque, insisto, tampoco se pueden contrastar con la realidad.
no se pueden contrastar con el hecho de que se vea que esa persona no está viéndose con ningún hombre, ni está escribiéndose con él, ni está o con una mujer, etc., ¿no? Entonces, es otra de las peculiaridades que presentan los celos. Una vez que los celos se ponen en marcha, la emoción de los celos lleva a el desarrollo de cierto tipo de conductas, que pueden ser múltiples, bueno, y que muchas ya os resultan conocidas. Preguntas inquisitoriales, que ya no se trata solamente de comentar qué es lo que ha hecho uno durante el día, interés reiterado por el pasado. Una cosa es que a uno le pregunte, como es habitual en una relación de pareja, por las relaciones de pareja anteriores que ha tenido, y otra cosa es que le esté machacando, preguntando a la otra persona por detalles, además por detalles morbosos, y una y otra vez, y de forma reiterativa, de tal manera que hace imposible la vida de la víctima. Con llamadas telefónicas constantes o WhatsApps constantes, como una forma de control de la relación, el tener apariciones inesperadas, por ejemplo, pues en medio del trabajo, etcétera, para garantizar que está ahí, o esperándole acostado en una zona sin que le puedan ver a la salida del trabajo para ver con quién sale, etcétera, o el registro de objetos personales, pues para ver si detecta algún tipo de objeto, algún regalo, alguna cosa que pueda sorprenderle. Incluso a veces pues puede estar preocupado pues porque aparezca un pelo, por ejemplo, en la chaqueta de la mujer, claro, y además el pelo es rubio, pues entonces está pensando que se la está pegando con un hombre rubio. Y si es moreno, pues que está pegándosela con uno que tiene el pelo negro. Y si no aparece un pelo, pues entonces piensa que está pegándosela con uno que es calvo. Es decir, cualquier motivo cuando se presenta la emoción de los celos realmente sirve para justificar y para llevar a cabo ese tipo de conductas y para realimentar ese tipo de situación. Bien, he dicho antes, hasta ahora he estado enfocándolo, los celos, como una emoción. Lo que ocurre es que las emociones luego se traducen en conductas. Igual pasa con la ira, cuando una persona está irascible puede llevar a cabo una conducta violenta. Pues la persona celosa lleva a cabo conductas celosas que acaban por atormentar a la vida de la víctima. Yo estoy enfocando desde el punto de vista del celoso, pero lógicamente la víctima es terrible el grado de sufrimiento que genera cuando se ve objeto de este tipo de conductas. Pero he dicho también que en cierto modo los celos constituyen, dentro de ese concepto polisémico, una dimensión de personalidad o una faceta vinculada a una dimensión de personalidad. Quiero decir que hay personas celosas que lo son permanentemente a lo largo de su vida y que se caracterizan por una serie de características como la susceptibilidad, por la desconfianza, como la inseguridad y déficit de autoestima, la dependencia emocional, la introversión y el tener pocos recursos sociales, y a nivel conductual el haber experimentado humillaciones pasadas en la vida amorosa. Quiero decir, digamos, a todo el mundo nos han dado calabazas en un momento determinado y eso no configura que realmente tengamos que sentirnos necesariamente humillados. Pero si estas personas han percibido que algunas relaciones, sobre todo las primeras, han tenido un carácter humillante, pues que les han engañado, que se ha ido la otra persona con un amigo, con una amiga mía, etc., todo eso puede conllevar a que esa persona, y si eso ha ocurrido además en la adolescencia, me refiero cuando la personalidad todavía no está suficientemente constituida, configura esa personalidad del celoso que se va a mantener ya a lo largo de toda la vida. Si esa personalidad del celoso le sumamos luego la emoción de los celos, entonces tiene un carácter mucho más, digamos, potente, por así decirlo. Pero quiero decir que puede haber personas que sean celosas a lo largo de su vida, pero que si mantienen esos celos dentro de ciertos límites, no tienen por qué constituir propiamente un problema. El problema es cuando lo constituyen, cuando se suma, por así decirlo, ese nivel de emoción. Porque recordar la emoción es ese afecto brusco. Es algo así como si de repente sobre un riachuelo cae una tormenta con mucha agua y entonces todo el agua se desborda, digamos, se sale del cauce del río, se desborda, pero al cabo de unos minutos en que ha cesado realmente la lluvia, pues el agua es absorbida realmente por el resto de la tierra y el cauce vuelve a su ritmo habitual. Otra cosa es cuando una persona experimenta una pasión, que entonces lo que el agua hace es, digamos, socavar, por así decirlo, el cauce del río,
y entonces ya va profundamente en ese cauce, y eso ya no es un fenómeno puramente coyuntural de que aparezca más o menos según las imágenes clásicas que en su día estableció Kant. Bueno, por tanto digo que hay una personalidad, unas dimensiones de personalidad. Bien, y hasta aquí estamos hablando dentro de lo que podría ser unos celos relativamente normales, hasta el punto de que incluso podríamos calificarlos no como una categoría dicotómica, sino como una variable dimensional, o sea, que unas personas son más o menos celosas. Si eso está dentro de ciertos límites, no tenemos por qué darle más importancia, forman parte de las características que tenemos cada una persona, siempre que no generemos un sufrimiento a nosotros mismos y a la víctima o a la persona con la que estamos conviviendo, compartiendo nuestra vida. Pero por otra parte entramos ahora en una tercera categoría, y hablamos ahora ya de celos patológicos. Entonces aquí estamos hablando ya de patología y esto va a tener una serie de implicaciones a las que ahora vamos a comentar y esto va a tener interés desde el punto de vista forense, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del tratamiento y desde el punto de vista de protección de la víctima. ¿Qué características presentan en esta perspectiva dimensional los celos patológicos? Bueno, primero, el que hay claramente una falta de provocación lógica. Antes también lo había, pero aquí todavía es mucho más manifiesto. Quiero decir, si nos encontramos con el hecho de una persona, imaginemos una señora mayor que ha llevado una vida regular, que está cargada de hijos y nietos, de repente su pareja piense que le está siendo infiel y que está teniendo una adicción al sexo y que se acuesta con todos los vecinos y con todas las personas que están a su alrededor, pues está claro que eso responde a unos celos patológicos, que no responde a una sospecha fundada de un tipo de vida que haya podido cambiar esta persona. Otra característica importante es que hay un sufrimiento intenso, es decir, que la persona está atenazada, está corroída de esos objetivos que antes me refería por los celos. Es decir, buena parte de su mundo cognitivo, o sea, de sus pensamientos, de sus fantasías, de sus sueños, están en relación con el tema de los celos. Otro aspecto muy importante es que hay una interferencia grave en la vida cotidiana. Interferencia grave, me refiero a la persona pierde el control y genera un sufrimiento a él, en el caso de que él sea celoso, y a la víctima, puesto que le está haciendo la vida imposible a través de las conductas comprobatorias. Y que la persona se implica en conductas comprobatorias rituales, que de alguna manera estas conductas comprobatorias rituales, antes he citado algunas de ellas, WhatsApp, llamadas, el control del correo electrónico, el estar atenta cuando está hablando por el teléfono móvil, etc., pues denotan una especie de alivio transitorio que le produce cuando ejerce ese tipo de conducta comprobatoria. Bueno, si hablamos de celos patológicos, en cualquier caso, tenemos que hablar de trastornos distintos. O sea, no, el concepto de celo patológico no abarca todo, sino que hemos visto patologías en aspectos diferentes. Bueno, por una parte hemos hablado de los celos pasionales. Es verdad, y iba a hablar de tres tipos de celos, de los celos pasionales, los celos obsesivos y los celos delirantes. Iba a hacer unos breves comentarios sobre cada uno de ellos. Es verdad que el concepto, lo decía antes Leopoldo, de que celos pasionales no está ahora de moda utilizar el término pasional, pero desde mi punto de vista sí tiene sentido, quitándole, digamos, los aspectos ideológicos que haya podido haber al respecto. ¿En qué sentido? Pues muchas veces los celos pasionales funcionan como un arrebato, es decir, como una reacción pasional de máxima intensidad y breve duración, que pueden ocurrir a veces en situaciones reales. Es decir, que si una pareja se va con otra persona y él en un momento determinado se percata de esa situación y esa persona tiene una personalidad de base, me refiero, tiene una personalidad celosa, un déficit de autoestima muy importante, puede llevar a cabo, en función de una ofuscación de la conciencia, una reacción pasional de máxima intensidad y breve duración, que puede ser, por ejemplo, el agredir realmente a la víctima, fundamentalmente, y en segundo lugar, agredir al rival. Estos son algunos de los aspectos en que se pueden reflejar esas situaciones pasionales en forma de arrebato, que eso desde el punto de vista del Código Penal se ha considerado como una atenuante, que me refiero en algunos casos, si presenta un nivel de ansiedad muy alto, está unido a lo que se denomina un trastorno explosivo intermitente, podría entrar dentro de la figura incluso del trastorno mental transitorio y dentro de las eximentes que se figuran en el artículo 20. Es decir, sin entrar en abuso de ese tipo de situación, pero se puede dar.
La obcecación es otra variante distinta cuando aquí no estamos hablando ya de una reacción de máxima intensidad y breve duración, sino de un sentimiento profundo y duradero de malestar emocional, en donde la persona, digamos, va cargando las pilas contra su pareja en función del tema de los celos, le lleva eso a una ofuscación de la conciencia, lo cual eso no es fácil de probar en un momento determinado, y eso podría llevar a cabo entrar, como digo, dentro de las atenuantes que figuran en el artículo 21 del Código Penal. Por tanto, los celos pasionales pueden adquirir, digamos, jurídicamente esa fórmula de arrebato o de obcecación en un momento determinado. Estas personas no pierden la conciencia por completo de lo que está ocurriendo. Quiero decir, a diferencia de los celos delirantes, por ejemplo, en donde una persona tiene la certeza de que la persona le está siendo infiel, aquí uno puede tener la sospecha de que le está siendo infiel y, en el caso de que realmente le sea infiel, tiene una cierta capacidad de control sobre la conducta. O sea, una cosa es que esté enfadado, que esté molesto, que se sienta humillado, y otra cosa es que no tenga una capacidad de control sobre su conducta, por ejemplo, a la hora de ejercer una conducta agresiva. Por otra parte, los celos a veces se pueden manifestar de una forma obsesiva. O sea, los celos pueden revestir o puede ser una variante de un trastorno obsesivo. En este caso, ¿cómo se manifiesta? Pues los celos se manifiestan en forma de malestar y en forma de depresión, y lo que hace el celoso, como se encuentra mal, es implicarse en unas conductas de comprobación. Las conductas de comprobación, las que antes he puesto algunos ejemplos, lo que hacen es generar un alivio del malestar. Es decir, es el mismo mecanismo que aparece en los rituales compulsivos cuando aparecen las ideas obsesivas. Es decir, como una persona tiene una idea obsesiva, digamos, de verificación, de orden, de limpieza, si se implica en una conducta ritual, momentáneamente le desaparece el malestar. Bueno, pues hay personas que en esos celos, por ejemplo, si tienen unos celos retrospectivos, un caso que conocí el año pasado, de una persona que tiene unos celos retrospectivos, era el caso de un hombre respecto a un antiguo novio que había tenido su actual mujer, que tenían 2 hijos pequeños, la pareja tenía en torno a unos 30-35 años, y realmente tenía una fijación con quien pudo ser, con quien fue el novio de esta chica, y entonces empezaba a realizar una serie de preguntas continuas de revisión de las fotos, de por qué le ponía la mano encima del hombro cuando iba a hacer una foto, una puesta de mano de lo más naif, ¿no? Me refiero sin una connotación erótica específica, pero que realmente le suscitaba una situación de celos, etc. Y entonces se lleva a cabo unas conductas de comprobación y eso genera un alivio del malestar. Pero el mecanismo vuelve a repetirse al cabo de unos minutos o al cabo de unas horas y se vuelve de nuevo a esa nueva situación. Esto digo en el caso de esta situación de celo retrospectivo, pero otras veces no tienen por qué ser celos retrospectivos, pueden ser celos también referidos a situaciones, personas de la vida real, compañeros de trabajo, vecinos, amigos antiguos, amigos de la cuadrilla, etc. Bueno, por otra parte, además de estos celos obsesivos, aparecen realmente unos celos delirantes. Estos celos delirantes, donde hay una certeza de que la persona le está siendo realmente infiel, aparece en distintos cuadros clínicos. Vamos a verlo en el trastorno delirante, en el alcoholismo, o sea, en el abuso de alcohol, y también en la depresión y en las demencias. El delirio de celos, como digo, la característica que tiene es que es todavía mucho más peligroso justamente por la certeza que esa persona tiene de que ocurre. Se trata, como antes comentaban, en el caso de un delirio de celos, la persona tiene un razonamiento coherente, tiene un comportamiento adaptado, excepto en lo que se refiere a las conductas relacionadas con los celos. Estas ideas delirantes de celos son falsas, sobrevenidas patológicamente e irreductibles a cualquier tipo de razonamiento. Fuera del marco de estas ideas delirantes, la persona razona, digo razonablemente bien, tiene su pensamiento conservado, etc., pero no puede eliminar de la cabeza la presencia permanente de este tipo de ideas delirantes de celos. Otras veces, el delirio de celos está vinculado al abuso de alcohol, me refiero a la dependencia del alcohol. Bueno, y aquí también el fenómeno a veces es complejo, porque tiene distintos matices. El más habitual es que el alcohol funcione como una causa. ¿Por qué? Porque el alcohol, me refiero al abuso de alcohol, no el alcohol tomado normalmente. El abuso de alcohol
puede generar, por ejemplo, episodios de disfunción eréctil, con lo cual realmente la persona al aumentar, digamos, el deseo erótico, pero al perder, digamos, el funcionamiento real para poder llevar a cabo una relación sexual, pues puede llegar a elaborar cognitivamente que entonces la pareja va a buscar satisfacción en otra persona. Y otras veces, lo que lleva a esta situación es el rechazo claro por parte de la pareja, porque ese abuso de alcohol lleva a un deterioro en la relación de pareja, ya no solo a nivel físico, como puede ser el hedor, o sea, es poco agradable, digamos, intentar besar o tener caricias con una persona que está, digamos, impregnada de alcohol, ¿no? Por así decirlo, sino porque se ha deteriorado la relación de pareja por las actitudes hostiles, de suspicacia, etcétera, como consecuencia del abuso de alcohol. Entonces, eso puede llevar a que la persona piense que la otra le está siendo celosa. Y otras veces, en menor frecuencia, el alcohol puede funcionar también como una especie de autoterapia. Quiero decir, en personas que tienen unos celos latentes, me refiero que son personalidades celosas, en un nivel de cierta intensidad, en ese carácter dimensional al que antes me refería, que utilizan realmente el alcohol como una forma, en la medida en que es una droga depresora del sistema nervioso central, como una forma de adormecer, por así decirlo, los celos. Entonces, en ocasiones, por tanto, la interacción del alcohol y los celos pues puede tener, digamos, una doble vertiente. En concreto, cuando estamos hablando de abuso de alcohol, y si hablamos ahora de peligrosidad en el ámbito de la relación de pareja, inicialmente suelen aparecer celos situacionales cuando hay unas conductas de intoxicación. Me refiero, cuando la persona llega a casa borracha o por lo menos con una ingesta de alcohol de más de 60 gramos de alcohol que ha consumido, etc., y resulta que le monta un número a su pareja en relación con situaciones de celos. Pero cuando la persona no bebe, pues resulta que no tiene ese tipo de conductas. Lo que pasa es que hay situaciones, en el caso de personas que tienen una dependencia con el alcohol, en que esta situación se generaliza. Y ya se generaliza a situaciones en las que no está intoxicado. Es decir, que está celoso cuando está intoxicado, pero también cuando no lo está. Es decir, se convierte ya en una estructura tóxica en la capacidad, en el tipo de relación que establecen los miembros de la pareja. Estos celos son ya estables, son independientes de que la persona haya bebido o no alcohol, se dan en una fase ulterior y desde luego son mucho más peligrosos, porque realmente es mucho más difícil establecer una prevención cuando la persona ya manifiesta unas conductas graves de celos y de pérdida de control, haya bebido o no haya bebido. También aparecen celos en la depresión. Más frecuentemente decía que esto ocurre en el ámbito de las mujeres. ¿Por qué? Porque en la depresión aparecen ideas delirantes. Bueno, antes el doctor Macho se llama, ¿no? El doctor Macho estaba hablando de ideas delirantes en el ámbito de la depresión, bueno, en este caso relacionado con un suicidio ampliado o frustrado, vamos, frustrado en parte, que ha estado comentando. Bueno, pero aparecen ideas delirantes. ¿Qué tipo de ideas delirantes aparecen en muchas mujeres? Pues ideas de pérdida de afecto. Por ejemplo, que se expresan en verbalizaciones del tipo de no valgo para nada, ya no me quiere, está enamorada de otro, que son resultado de la depresión que esa persona tiene en ese momento. Ideas de vergüenza. Por ejemplo, todo el mundo lo sabe y yo soy la última en enterarme. Todo el mundo lo sabe que se va con otra, ¿no? Bueno, además el irse con otra tiene también muchas variantes, porque a veces es con otra y otras veces es con otras. Quiero decir, porque no siempre el delirio de celos está referido a una persona. A veces está referido a una persona única, a veces está referido a que se va con cualquiera o a que se va con las distintas personas con las que va conociendo en distinto contexto. Y eso crea un nivel de vergüenza profunda realmente en la víctima. Entonces, esto aparece frecuentemente en el ámbito de la depresión. Si tenemos que hablar en el ámbito, y he señalado que en las demencias también pueden aparecer ciertas ideas delirantes en el deterioro psicoorgánico que se produce en algunas demencias. Puede llevarse el caso de personas, sobre todo cuando hay un abuso de alcohol, que se puedan convertir realmente en celosas, en personas que no han tenido una trayectoria de celos y que han llevado una vida regular con su pareja durante un tiempo determinado. Bueno, y ahora, en lo que aquí nos afecta, ¿qué relación existe entre las conductas violentas y los celos? Vamos a ver.
Los celos son como una especie de bomba de relojería respecto a las conductas violentas. ¿Qué es lo que lleva habitualmente a las conductas violentas? Bueno, lo que puede llevar, esta mañana hablaba una compañera vuestra con muy buen criterio, de que realmente no existe un perfil único de la persona maltratadora. Probablemente el maltrato es una meta a la que se llega por caminos distintos. Es decir, que son varias las circunstancias que pueden llevar a este tipo de conducta. En cualquier caso, cuando hay una conducta violenta, uno de los aspectos que puede llevar a la violencia son los celos patológicos. Lo he explicado el porqué. Si la persona se siente profundamente herida y además le echa la culpa, atribuye realmente esa situación a su pareja, y en este caso, sobre todo en el caso del hombre, que es el más violento, a la mujer, pues puede llevar a cabo este tipo de conductas. Pero habitualmente esto está unido también a ciertas actitudes de hostilidad. Miren, por ejemplo, cuando se señala la importancia del alcohol como un efecto desinhibidor para llevar a cabo la conducta violenta, hay que tener en cuenta que no solo basta eso, el efecto desinhibidor del alcohol, porque una persona que consume mucho alcohol y realmente pierde el concepto del miedo, ¿no? O sea, el control cortical sobre las zonas subcorticales, digamos, ha desaparecido momentáneamente bajo el efecto del alcohol. Claro, si se encuentra por la calle con un policía, no le agrede a un policía. Digo, habitualmente, vamos, puede haber excepciones, pero en fin, habitualmente. O si está, va a su casa y se mete en el ascensor y se encuentra con el vecino del quinto, que es un chico que mide 1,80 y que hace karate, pues probablemente no se mete con él. Pero en cambio, cuando llega a casa, se mete con su mujer por motivos triviales, con su pareja, pues porque los niños no están acostados, la casa está sucia, la cena está sin preparar, porque no le ha sonreído suficiente cuando ha entrado, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente no hay una relación unívoca o unilateral entre desinhibición del alcohol y la violencia, sino que están mediados por actitudes de hostilidad. Es decir, que él atribuye a la mujer pues que si a él le ha ido mal en la vida, por ejemplo en su trabajo, le ha ido mal en las relaciones incluso con sus padres, no con sus suegros, sino con sus padres, que ella tiene la culpa porque ha metido cizaña, porque no le ha animado lo suficiente, etcétera, para llevar a cabo ese aspecto. Entonces, si median aspectos como los celos patológicos, las actitudes de hostilidad, el abuso de alcohol, por lo que señalaba antes, eso, digamos está energizado, digamos, por una gasolina que es la ira. Eso crea un estado emocional de descontento, y ese estado emocional de descontento da una energía, es como la gasolina, por así decirlo, que se traduce finalmente en una conducta violenta. Este es, desde mi punto de vista, el mecanismo más habitual que se da cuando hay presencia de celos, lo cual no quiere decir que en todos los casos nos encontremos, en todos los casos de violencia de género, nos encontremos con que haya problemas de celos, pero estamos ahora enfocándolo desde este punto de vista. Bueno, en concreto, en los distintos estudios que hemos llevado a cabo nosotros, en los distintos ensayos clínicos, en el último que llevamos a cabo en el 2008, llegamos con un estudio de 300 hombres maltratadores en régimen comunitario. Otros programas los hemos llevado a cabo en régimen de internamiento penitenciario, son personas condenadas por violencia de género, pero en este caso me estoy refiriendo en este estudio a personas que estaban en régimen comunitario, es decir, personas que acudían en busca de tratamiento en unos centros que tenemos concertados de tratamiento de violencia de género en Bilbao y en Vitoria en concreto, ¿no? Entonces, el 45% de estos pacientes presentaban un historial psiquiátrico. Claro, si tenemos en cuenta que en la población general puede haber de un 15 a un 20% de personas que presentan un historial psiquiátrico, hay una sobrerepresentación. Y dentro de estos, los problemas que eran más frecuentes eran aspectos como los celos patológicos, el abuso de alcohol, no necesariamente alcoholismo, sino abuso de alcohol me refiero de consumir más de 60 gramos diarios de alcohol de forma permanente, de que eso denotaba unas conductas de ira, etc. Y distintos trastornos emocionales, fundamentalmente en el ámbito ansioso-depresivo, conductas de estrés, etc. Este era el perfil, bueno, lo estoy diciendo de una manera muy apretada, si alguien quiere lo puede ver en mis trabajos, pero en fin, el resumen de lo que puedo comentar. Con esto lo que quiero decir simplemente es que los celos patológicos, desempeñaban un papel importante en la violencia de género, con el que tenemos, por tanto, que hacer frente. Bueno, si hablamos ahora de las conductas más graves, es decir, de los homicidios por celos, bueno, pues hoy este tema, no el homicidio por celos, hoy se ha tocado el tema de los homicidios en distintas
distintas ponencias, se ha hablado desde la paradoja nórdica de los países nórdicos, que es un aspecto muy importante, desde luego, de analizar. Se ha hablado de que una única razón no explica este tipo de situación, pero lo que podemos señalar es que cuando existe un homicidio por celos, en general el homicida se entrega a la policía y muchas veces o se entrega a la policía o se suicida o intenta suicidarse. En concreto, aunque no se refería estrictamente a los casos de homicidio por celos, creo que era el profesor Guija quien hablaba de que pues, había hasta un 20% de personas que se habían suicidado y hasta un 35% más o menos que lo habían intentado suicidarse, ¿no? Entre las personas que habían, digamos, intentado matar que habían matado, por así decirlo, a su pareja. Bueno, el homicida, ¿por qué muchas veces se entrega realmente a la policía, en el caso del homicidio por celos, o al suicida? Bueno, primero porque tiene el convencimiento de que ella, primero, normalmente a quien mata es a él. En el caso de que ella tenga o supone que tiene una pareja estable, digamos, le mata a ella, no a la pareja, o en todo caso a los dos, pero el objetivo prioritario es ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque en sus atribuciones cognitivas piensa que ella es la culpable y además también de esa manera evita rivales futuros, matándole a ella. Muchas veces estas personas, digo, se entregan a la policía o se suicidan. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tipo de homicidas o de asesinos, me refiero por ejemplo en el ámbito mafioso, en el ámbito de las drogas, etcétera, estas personas intentan eludir, digamos, la acción de la policía, etcétera, porque son, digamos, iba a decir, son personas que tienen una carrera delictiva. Pero estas personas muchas veces no tienen antecedentes penales fuera de lo que es los problemas de relación de pareja. Son conscientes del daño que han hecho y además del reproche penal que existe sobre estas conductas y, lo que es más importante, del reproche social. Al fin y al cabo han matado a la madre de sus hijos. Eso es insoportable, digamos, de sostener en una persona que tiene un mínimo nivel de empatía, que tenga un mínimo nivel de lucidez, y muchas veces optan en estos casos, como digo, por suicidarse o entregarse a la policía. Es decir, que cuanto más integrado esté una persona y lleve a cabo este tipo de conducta, más fácil es que intente o entregarse a la policía o suicidarse, justamente porque tiene interiorizados los valores sociales que tenemos el resto de las personas. Digo, porque no forman parte, como digo, de grupos mafiosos, no tienen perfiles, bueno, excepto en una minoría de casos, comentaba Amador esta mañana, pues que hasta un 20% pueden tener un trastorno mental, pero excepto en personas que tengan una psicopatía, por ejemplo, pues presentan, por así decirlo, este tipo de perfil. Bueno, voy terminando y voy a decir ahora, desde el punto de vista, digamos, de la intervención. Mire, yo lo que tengo que decirles es que para nosotros el tema de los celos es el tema más complicado realmente de tratar. Me refiero al tema de los celos patológicos, porque el resto de los celos, en principio, dentro de ciertos límites, he dicho que es una variante de la personalidad o una emoción que incluso puede ser adaptativa en ciertos límites. Sin embargo, los celos patológicos es lo más difícil de tratar y de hecho nosotros hemos publicado distintos trabajos, pero uno de ellos, pues tenemos un manual modular para el tratamiento de hombres violentos que tiene distintos módulos para tratar el descontrol de la ira, el abuso de alcohol, digamos, los déficits en las habilidades de comunicación y las habilidades sociales y también para el déficit de celos. Debo decir que, o para los problemas de celos, debo decir que este es el problema más difícil de tratar en este momento con éxito. De hecho, no existen tratamientos psicológicos ni tratamientos médicos empíricamente validados, me refiero, no existe una psicología clínica basada en la evidencia orientada a este tipo de problema. En cualquier caso, ¿qué es lo que pensamos que hay que hacer en estos casos? Bueno, primero, hay que determinar el tipo de celos que presenta esa persona. Me refiero, si es un síntoma o es un trastorno. Es decir, si realmente es un síntoma, por ejemplo, de una depresión, o es un síntoma de un trastorno delirante, es posible que el trastorno delirante sí se puede tratar. Y una depresión también se puede tratar. Entonces es muy posible que parte de estas conductas de celos desaparezcan si tratamos realmente el síntoma del cual forman parte, digamos, los celos. Otra cosa es cuando es el trastorno central. Eso es mucho más preocupante y hoy por hoy pues no disponemos, o sea, hay distintos ensayos clínicos, hay casos clínicos publicados, etcétera, pero no tenemos todavía un tratamiento, digamos, basado en la evidencia.
Por otra parte, hay que analizar los cuadros clínicos que a veces son comórbidos a los celos patológicos, como la depresión, el abuso de alcohol o ciertos trastornos de personalidad que pueden aparecer, el trastorno de dependencia emocional, por ejemplo, el trastorno de dependencia, pero concretamente referido a la dependencia emocional. Hay personas que cuando presentan una dependencia emocional pues son muy proclives a adoptar estas conductas de celos. Hay que analizar las conductas implicadas desde el punto de vista de la protección de la víctima, o sea, qué supone el que esta persona sea celoso, y finalmente también hay que valorar el grado de riesgo para la víctima, porque si lo que aparecen son ideaciones suicidas, o aparecen ideaciones homicidas, o aparecen conductas violentas anteriores, eso predice realmente un nivel de riesgo. Hoy tenemos escalas de predicción de riesgo, una la hemos elaborado nosotros, pero hay otras, pues como el SARA, el ODAR, en fin, existen distintas escalas que permiten predecir el riesgo que tiene esa víctima. Entonces tenemos ahí, por lo menos, que proteger realmente a la víctima para evitar que se planteen, por así decirlo, este tipo de situaciones. ¿Disponemos de tratamientos? Sí, y hay algunos tratamientos que han mostrado éxito. En concreto, donde han mostrado más éxito han sido los tratamientos para los celos patológicos de tipo obsesivo. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho ha sido, en parte, digamos, adaptar el tipo de tratamiento que ha sido efectivo en el trastorno obsesivo-compulsivo, las técnicas que desarrollaron en los años 70 y 80 del siglo pasado, el grupo de Marx, Meyer, Mavisakalian, etc., sobre las técnicas de exposición con prevención de respuesta, han sido efectivas para hacer frente a esos celos obsesivos, y como mantenimiento se ha utilizado también, digamos, ciertas técnicas cognitivas. La terapia de pareja propiamente no está indicada, no es la primera línea de actuación, bueno, porque el problema no es simétrico, pero en cualquier caso, si se resuelven los problemas anteriores del control de celos, se pueden ensayar en pareja temas como las habilidades de comunicación, solución de problemas, terapia sexual, etc. Y también existen tratamientos psicofarmacológicos. Estos tratamientos psicofarmacológicos, sobre todo, digamos, han sido útiles, por una parte, en el ámbito de la depresión, o sea, en el caso de que los celos estén vinculados realmente a la depresión, y entre otros, clásicamente se ha utilizado la cloripramina en el ámbito, sobre todo, del trastorno obsesivo-compulsivo, y la fluoxetina y sus distintas variantes se han utilizado en el ámbito de la depresión. Y también han sido útiles fármacos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, que producen menos efectos secundarios, cuando lo que funciona es el trastorno delirante. Es decir, cuando tenemos ideas delirantes de celos. Entonces, ahí los tratamientos farmacológicos han mostrado efectivos, y entonces podemos conseguir probablemente estabilizar, digamos, los celos de esa persona. Es posible que esa persona siga siendo celosa, pero a la medida que tenga una adherencia realmente al tratamiento y en que se consiga trabajar psicológicamente con otras técnicas, me refiero de tenerle ocupado, de que su mente esté ocupada en otras cosas, de que tenga un tipo de aficiones, etc., pues en esa misma medida, pues probablemente podamos realmente mejorar en este tipo de situación. Estos son algunos de los enfoques en esta dirección. Si hablamos del aspecto forense, bueno, lo importante en cualquier caso es hacer un análisis de la situación, me refiero del tipo de celos, a nivel forense, cuando interesa es cuando los celos han llevado a cabo una conducta violenta. Es decir, cuando se lleva una conducta violenta y está mediatizada por el ámbito de los celos. Claro, interesa hacer ahí un diagnóstico, siempre es difícil para precisar el grado de responsabilidad de esa persona, porque los análisis forenses son post-hoc, pero en cualquier caso es importante tomar en consideración estas variantes a las que antes me refería, de lo que es el arrebato, lo que es la obcecación, lo que puede ser el trastorno mental transitorio en algunos casos, etcétera, como posibles alternativas, digamos, a la exculpación total o parcial de estas personas, o en otros casos simplemente asumir la responsabilidad de estas personas, porque insisto que hay personas, porque hoy también se ha comentado aquí, tener un trastorno mental no exime per se de responsabilidad penal. Quiero decir, hay personas que pueden tener un trastorno mental, pero sin embargo pueden ser conscientes hasta cierto punto del daño que están haciendo a otra persona. Entonces, en ese aspecto, pues ahí presentan un tipo de responsabilidad.
pero en cualquier caso los celos son un reto importante. Creo que hay que enfocar por este carácter, como digo, polisémico, de que no hablamos de una única estructura, sino que hablamos de cosas distintas y que tenemos que analizarlo. Yo he señalado ahí algunos de los aspectos que me parecen más importantes a nivel clínico y a nivel forense, y debo decir finalmente también que a nivel de tratamiento un reto que digamos que tengo yo y que tenemos muchas personas es cómo tratarlos de una forma efectiva, y hoy no lo tenemos. Nosotros, bueno, pues un libro que publiqué yo sobre el tema de los celos patológicos, la evaluación y tratamiento, diseño el protocolo que nosotros hemos hecho, pero debo decir que este aspecto del tema de los celos es el más complejo y que no tenemos unas garantías absolutas de poder hacerlo. Me parece que estos son los retos con los que nos encontramos en este momento. Creo que el tema realmente es apasionante. Creo que frivolizar sobre el tema de los celos realmente conduce o no darles importancia, o pensar que eso es típico de familias retrógradas o tradicionales o de otras épocas y que las parejas modernas son muy guays y están por encima del tema de los celos, me parece que realmente es un error, y creo que esto es en definitiva el reto que nos planteamos para los próximos años. Muchas gracias por